Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad estudiaremos los números racionales. Aprenderemos acerca de conceptos básicos, representaciones y sus propiedades. Las fracciones y sus términos. Los números racionales son todos los números que pueden representarse como el cociente de dos números enteros, es decir, una fracción con un numerador y un denominador. Miremos un ejemplo. Para representar cuántas porciones de una torta hemos tomado, tenemos acá una unidad dividida en 4 partes iguales. Si podemos observar, 3 de esas partes están dibujadas de color verde y una está dibujada de color naranja. Si tenemos en cuenta las 3 partes iguales dibujadas de color verde, decimos que la fracción sería 3 cuartos. Porque de 4 partes iguales tomamos 3. Si tenemos en cuenta la fracción coloreada con naranja, decimos que la fracción sería un cuarto, porque de 4 partes iguales tomamos una. Entonces, recordemos que una fracción está compuesta por un numerador y un denominador. El numerador está en la parte superior y el denominador en la parte inferior. Para leer las fracciones se lee primero el numerador y luego el denominador. Ejemplos: 2 unidades, 3 medios, 5 tercios, 1 cuarto, 2 quintos, 5 sextos, 2 séptimos, 3 octavos, 4 novenos, 3 décimos, 1 onceavo, 7 doceavos, 2 treceavos, 22 centésimas y 12 milésimas. Comparación de fracciones con la unidad. Una fracción es mayor que la unidad cuando el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, 3 medios es mayor que la unidad, ya que el numerador, que es 3, es mayor que el denominador, que es 2. En este caso, 3 medios es mayor que 1. Una fracción es menor que la unidad cuando el numerador es menor que el denominador. Tenemos, por ejemplo, un sexto. Un sexto es menor que 1, porque el numerador, que es 1, es menor que el denominador, que es 6. Por lo tanto, un sexto es menor que 1. Una fracción es igual a la unidad cuando el numerador es igual que el denominador. ¿Cómo se representan gráficamente las fracciones? Entonces, veamos, por ejemplo, acá tenemos 3 medios. Esta es una fracción donde el numerador es mayor que el denominador. Esto se conoce como una fracción impropia. En este caso la representamos teniendo en cuenta el denominador. Dibujamos las partes que nos diga el denominador, en este caso 2 partes divididas en 2, y de las cuales vamos a tomar 3, que es el denominador, es decir, de 2 en 2 hasta lograr tomar las 3 unidades que nos dice el numerador. Un sexto es una fracción donde el numerador es menor que el denominador y se conoce como una fracción propia. Quiere decir que en este caso simplemente dividimos la unidad en 6 partes iguales y solamente tomamos una. Y esta fracción es donde el numerador es igual al denominador, es decir, que se toma o es equivalente a toda la unidad. Una fracción es mayor que otra cuando los denominadores son iguales y el numerador de la primera fracción es mayor que el numerador de la segunda. Por ejemplo, 3 quintos es mayor que 2 quintos, porque los denominadores son iguales, 5 y 5, y porque el primer numerador, 3, es mayor que el segundo, 2. O sea que 3 quintos es mayor que 2 quintos. Aquí lo podemos evidenciar gráficamente. Vemos que la unidad está dividida en 5 partes. De la primera se toman 3 y de la segunda se toman 2. Por lo tanto, la porción tomada en la primera es mayor que la porción tomada en la segunda. Por lo tanto, decimos que 3 quintos es mayor que 2 quintos. Una fracción es menor que otra cuando los denominadores son iguales y el numerador de la primera fracción es menor que el numerador de la segunda. En este caso, un octavo es menor que 5 octavos, porque los denominadores son iguales y porque el numerador 1 es menor que el numerador de la segunda, que es 5, es decir, 1 es menor que 5. Aquí lo vemos gráficamente. De 8 partes iguales tomamos 1
y en el otro de 8 partes iguales tomamos 5. Por eso decimos que un octavo es menor que 5 octavos. Fracciones decimales. En este caso tenemos como denominador potencias de 10. Y aquí tenemos 98 décimos, 15 centésimos, 71 milésimas. Aquí vemos cómo se expresa decimalmente y cómo se lee. La fracción de una cantidad. Para calcular la fracción de una cantidad, dividimos la cantidad entre el denominador de la fracción y multiplicamos el resultado por el numerador. En este caso, cuando nos dicen calcule 6 séptimos de 35, simplemente multiplicamos 35 por 6 y lo dividimos entre 7, es decir, 35 por el numerador, que es un número entero, y lo dividimos entre el denominador. 35 por 6 dividido entre 7 nos da 30. Calcular 2 quintos de 50, multiplicamos 2 por 50 y lo dividimos entre 5, nos da 20. Y calcular un sexto de 48, multiplicamos 48 por 1 entre 6, nos da 8. La fracción de una cantidad, bueno, aquí tenemos lo mismo, pero ya lo tenemos en términos de problema. Dice, por ejemplo, María ha llenado 4/5 partes de un recipiente de 20 litros. ¿Cuántos litros ha echado? Entonces, lo que nos está pidiendo el problema es que calculemos 4/5 de 20. En este caso, lo que hacemos es multiplicar 4 por 20 y el resultado lo dividimos entre 5. Como resultado tenemos 16 litros. En el segundo ejemplo, dice que Eduardo gastó 2/3 partes del dinero que tenía y que si llevaba 1,20 euros, ¿cuánto le sobró? Entonces, lo que nos piden es de 120 calcular 2/3. Entonces, 2 por 120 y lo dividimos entre 3 nos da un valor de 80. Si llevaba 120 centésimos, le sobró 120. Entonces, 120 menos 80, es decir, 40. Fracciones equivalentes. Si observamos los siguientes gráficos, comprobamos que se han coloreado lo mismo de cada rectángulo, pero son distintas fracciones. Por ejemplo, aquí tenemos 3/5, 6 décimos, 9 quinceavos, pero noten que las porciones coloreadas de color morado son iguales en proporciones. Por eso se dice que son fracciones equivalentes. En este caso, lo que nos damos cuenta es que son proporcionales unas de otras. Por ejemplo, 3/5 es equivalente a 6 décimos, porque 3 por 2 es 6 y 5 por 2 es 10. Así como 3/5 es equivalente a 9 quinceavos, porque 3 por 3 es 9 y 5 por 3 15. Es decir que sus potencias, es decir que son equivalentes porque tanto el numerador como el denominador, al multiplicarlas, se multiplican por el mismo número y obtenemos el resultado. ¿Cómo comprobamos que dos fracciones sean equivalentes? Entonces, multiplicamos en cruz. En este caso vamos a probar 3/5 y 6 décimos. 3 por 10 es 30 y 5 por 6 es 30. Como ambos resultados son iguales, decimos que las fracciones son equivalentes. ¿Cómo simplificar y amplificar fracciones? Entonces, para formar fracciones equivalentes podemos multiplicar o dividir el numerador y el denominador por el mismo número. Si multiplicamos, estamos amplificando la fracción. Si la dividimos, la estamos simplificando. Miremos estos ejemplos. Aquí tenemos 2/3. Recuerden, para amplificar multiplicamos numerador y denominador por el mismo número. Entonces, 2 por 3 es 6 y 3 por 3 es 9. Es decir que 2/3 es equivalente a 6 novenos y en este caso amplificamos la fracción. Si tenemos 5/25, dividimos 5 entre 5
tenemos 1 y 25 entre 5, 5. O sea que 5 entre 25 es equivalente a un quinto y en este caso la simplificamos. Recuerden, para multiplicar, multiplicamos numerador y denominador por el mismo número. Para simplificar, dividimos numerador y denominador por el mismo número. Suma de fracciones. Para sumar fracciones debemos tener en cuenta que tenemos dos casos. El primer caso es cuando los denominadores son iguales. Si los denominadores son iguales, se coloca el mismo denominador y se suman los numeradores. Entonces 2 quintos más 1 quinto es igual a 5. Como denominador común se coloca el mismo y se suman los numeradores 2 más 1, 3. Si los denominadores son diferentes, en este caso lo que hacemos es que multiplicamos en cruz. 1 por 4, numerador por denominador y denominador por numerador y luego denominador por denominador. En este caso sería 1/3 más 1/4 es igual a 1 por 4, 4, el mismo signo, más 3 por 1, 3, sobre 3 por 4, 12, 4 más 3, 7, sobre 2, 7 doceavos. Resta de fracciones. Es el mismo caso, aquí es el mismo caso que la suma, solo que cambia el signo. Si los denominadores son iguales, se coloca el mismo denominador y se restan los numeradores. Si los denominadores son distintos, se multiplica en cruz. 1 por 4, 4, 3 por 1, 3, 3 por 4, 12, el mismo signo que es menos y en este caso se resta 4 menos 3, 1 sobre 12. Para multiplicar fracciones, lo que hacemos es que multiplicamos numerador con numerador y denominador por denominador, es decir, lo hacemos en forma lineal. 1 quinto multiplicado por 3 cuartos, entonces multiplicamos 1 por 3 es 3 y 5 por 4, 20. Ahora tenemos 5 octavos por 2, aquí tenemos la multiplicación de una fracción por un número entero. En este caso, al número entero le colocamos la unidad en la parte inferior y multiplicamos en cruz, lineal. 5 por 2, 10 y 8 por 1, 8. Luego simplificamos. 10 dividido entre 2 es 5 y 8 dividido entre 2 es 4. Ahora tenemos 2 quintos por 2 quintos, multiplicamos 2 por 2, 4 y 5 por 5, 25. Para dividir fracciones, multiplicamos la primera fracción. Bueno, en este caso dice, multiplicamos la primera fracción por la inversa de la segunda. Es muy sencillo, simplemente multiplicamos en cruz. Tenemos 1 quinto por 3 cuartos. Entonces multiplicamos 1 por 4, 4 y 5 por 3, 15. Aquí tenemos 5 octavos por 2, le colocamos la unidad al 2 y 5 por 1, 5, 8 por 2, 16. Ahora tenemos 2 quintos dividido entre 2 quintos. Multiplicamos 2 por 5, 10 y 5 por 2, 10 y 10 entre 10 es 1. Entonces recuerden, para sumar fracciones, si tiene el mismo denominador, colocamos el mismo y se suman los numeradores. Si son distintos, lo multiplicamos en cruz. Al igual que la resta. Para multiplicar, multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Y para dividir fracciones, multiplicamos en cruz. Numerador por el numerador del primero por el denominador del segundo, dividido entre el denominador del primero por el numerador del segundo. Y eso es todo. Gracias por su atención y hasta la próxima.